Durante años, Estados Unidos ha exigido cooperación total de México en temas de seguridad, narcotráfico, crimen organizado y extradiciones. Y México respondió. Capos, operadores criminales, delincuentes de alto perfil. Decenas y decenas de personas fueron enviadas desde territorio mexicano hacia cortes estadounidenses. Pero Claudia Sheinbaum lanzó una declaración que comenzó a generar muchísimo ruido político y diplomático. Porque durante la mañanera reveló algo que muy poca gente conocía completamente. Desde 2018, México ha solicitado 269 extradiciones a Estados Unidos. ¿Y cuántas personas han sido entregadas a México? Ninguna. ¿Sí? Ninguna. Y eso abrió inmediatamente una pregunta incómoda en la relación bilateral. ¿Por qué México sí coopera constantemente con extradiciones, pero Estados Unidos no responde de la misma manera cuando México solicita justicia? Porque aquí no estamos hablando de casos menores. Estamos hablando de personas relacionadas con corrupción, fraudes millonarios, Ayotzinapa, crimen organizado, desvío de recursos y redes de poder político y financiero que afectan directamente a México. Y justamente por eso, la declaración de Sheinbaum fue tan fuerte. Porque el mensaje ya no fue solamente jurídico, fue político. Y también fue un mensaje de soberanía. Durante décadas, muchos gobiernos mexicanos aceptaban prácticamente cualquier presión estadounidense sin cuestionar demasiado la relación de reciprocidad. Pero ahora, la narrativa comenzó a cambiar. Porque la presidenta dejó claro algo fundamental. La cooperación debe ser en ambos sentidos, no solamente cuando Washington lo exige. Y ahí es donde este tema comenzó a generar muchísimo debate. Porque mientras Estados Unidos presiona constantemente a México en temas de narcotráfico y seguridad, hay personas buscadas por la justicia mexicana que siguen viviendo o permaneciendo protegidas en territorio estadounidense. Casos que para México tienen enorme relevancia política, económica y judicial. Algunos ligados a corrupción de cuello blanco, otros relacionados con redes criminales y otros con investigaciones históricas que siguen abiertas para miles de familias mexicanas. Por eso la mañanera de Sheinbaum no solamente habló de extradiciones, habló también de dignidad nacional, de reciprocidad diplomática y de cómo México ya no quiere mantener una relación donde solamente una parte impone condiciones mientras la otra obedece. Porque el contexto mundial también cambió. México tiene hoy un peso económico, comercial y geopolítico mucho más importante que hace décadas. Y eso está modificando también la manera en que el gobierno mexicano enfrenta temas sensibles con Estados Unidos. Especialmente en asuntos relacionados con soberanía, seguridad y cooperación judicial. En este video vamos a analizar ¿qué dijo exactamente Sheinbaum en la mañanera? ¿Qué casos importantes siguen pendientes? ¿Por qué Estados Unidos no ha concretado las extradiciones solicitadas por México? ¿Y cómo este tema se convirtió en un nuevo punto de tensión en la relación bilateral? Con su permiso, Presidenta, buenos días. Si me ayudan con la presentación. Para platicarles un poco, por indicaciones de la Presidenta, sobre este tema de las solicitudes de información adicional en un proceso de extradición. Si vamos a la primera lámina, para darle un poco de antecedentes jurídicos, no me voy a detener demasiado en esto, pero ¿cuál es el fundamento legal para que pidamos elementos adicionales, información adicional, al momento de que se hace una solicitud de detención provisional en un proceso de extradición? Está en el artículo 12 del tratado, la posibilidad de pedir pruebas. Ese tratado, obviamente, pues se tiene que analizar de manera integral y va de la mano del artículo 11, que habla de la detención provisional. ¿Cuál es la conclusión jurídica? Que el artículo 11 y 12, al ir de la mano, pues permiten a los gobiernos pedir en cualquier momento del proceso, que tiene varias fases, mayor información sobre las solicitudes de extradición. Si vamos a la siguiente lámina.
El artículo 9 del tratado, que también es muy importante, habla sobre las solicitudes de extradición que tienen que ver con nacionales del país requerido. Es decir, en este caso, de mexicanos que son requeridos por el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué dice el tratado? Que ninguno de los estados está obligado a entregar a sus nacionales en un proceso de extradición, sino que es una facultad discrecional. ¿Cuál es la valoración jurídica que hemos tenido a lo largo de los años de esto? Bueno, que quiere decir que nosotros tenemos la obligación de hacer una verificación exhaustiva de todos los elementos y argumentos de las solicitudes previo a entregar un nacional mexicano. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Hay un artículo muy importante también de la ley de extradición que se armoniza obviamente con el tratado bilateral de extradición, y el artículo 17 de la ley lo que dice es que cuando se soliciten medidas precautorias como una detención provisional, se tiene que acreditar dos elementos en la petición que se haga. Uno, la expresión del delito por el cual se solicita la extradición, y número dos, la manifestación de existir una orden de aprehensión. El análisis que nosotros hemos hecho y que se comparte por la práctica entre los dos países es que la expresión del delito tiene que ser suficientemente clara y precisa para que, en nuestro caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores evalúe su fundamento y remita de esa forma a la Fiscalía General de la República, quien a su vez remite al juez de distrito. Naturalmente que si hay una solicitud o una expresión del delito que es demasiado vaga o genérica, podemos o tenemos más bien la obligación de solicitar mayor información previo a proceder. Si vamos a la siguiente lámina, ¿cuál es la práctica bilateral? Que ya lo he mencionado un poco. ¿Cuál es el estándar que hemos aplicado los dos países? Bueno, en el caso de Estados Unidos, cuando hay delitos complejos, como es el caso de corrupción, de desaparición forzada, las autoridades estadounidenses nos solicitan sistemáticamente información complementaria, estableciendo un alto estándar de revisión, incluso para proceder sobre la solicitud de detención provisional. Esta es la práctica que hemos seguido en ambos países, y ahora lo verán un poco en los números, que es la siguiente lámina. Del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, México ha solicitado 269 casos de extradición a Estados Unidos. No ha sido entregado hasta el momento ninguno. 36 ya fueron negados, 233 permanecen pendientes de concluir. De los requerimientos pendientes, 183 corresponden a solicitudes formales de extradición, es decir, se están tramitando ya incluso ante las autoridades judiciales, ante los jueces. Los 50 restantes corresponden a solicitudes de detención provisional con fines de extradición. Muy importante aquí decirles, 3 ya han sido negadas, pero en 47 de las 50 solicitudes de detención provisional que hemos hecho, el gobierno de Estados Unidos nos ha solicitado presentar información adicional. Es decir, es una práctica común entre los dos países que se requieran elementos adicionales. No es algo que nunca haya ocurrido o que esté fuera del tratado, como han sugerido algunas personas en la prensa mexicana. Si vamos a la siguiente lámina, nada más muy brevemente, algunos casos también para que ustedes pues tengan una idea de cuándo se han aplicado estos criterios. Francisco Javier N., caso Tamaulipas, hay varios delitos: uso ilegal de atribuciones y facultades, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Qué sucedió con nuestra solicitud de detención provisional? Se solicitó información adicional. Después se nos solicitó presentar una solicitud formal. Víctor Manuel N., una persona pues que está acusada de un tema relacionado con factureras, delincuencia organizada también, se negó por no ser un delito violento. Para que pues ustedes sepan que también es incluso normal que una solicitud de detención provisional se niegue y se requiera al Estado requiriente presentar una solicitud formal. Rafael N. y Elías N., caso Infonavit, delito de delincuencia organizada, se solicitó petición formal a México por no ser delito violento ni considerarse los acusados un riesgo para la sociedad. Porque esto es importante porque bueno, cada país, conforme a su legislación, también hace un análisis de estas solicitudes de detención provisional. No es un análisis literal del tratado como si existiera en el vacío legal, como han sugerido algunas personas. Pueden incluso ver ahí las fechas de pues cuánto tiempo llevamos con cada uno de estos casos. Si vamos a la siguiente, gracias. Hay también el caso de José Ulises N., caso Ayotzinapa, delincuencia organizada, se requirió información adicional y pruebas en el proceso. Esto se presentó desde 2024, como pueden ver. Pablo N., apodado el Transformer, miembro de Guerreros Unidos, también caso Ayotzinapa, delincuencia organizada también, se nos solicitó presentar la petición formal. William N., un caso de trata de personas, se negó la detención provisional. Entonces, bueno, pues pueden ver ustedes que es una práctica común entre los dos países, que los dos países hacemos un análisis exhaustivo de las solicitudes de extradición, de las solicitudes de detención provisional, y pueden ver pues que además tiene un fundamento legal clarísimo. Si vamos a la siguiente lámina, que es nada más muy sencillo. ¿Cuáles son los pasos de un proceso? Hay una verificación diplomática que hace la SRE, después se remite a la FGR y se hace después una verificación judicial por parte del juez de distrito. Esto es en el caso de detenciones provisionales. Y pues la Secretaría de Relaciones Exteriores puede apoyarse en la FGR como autoridad técnica especialista en materia penal para hacer el análisis de los elementos que mencionaba. En conclusión, que es lo último, nada más de manera brevísima, nuestra postura es legal y es convencional, es recíproca y es previsible porque es la forma en que hemos actuado ambos gobiernos y es naturalmente garante del debido proceso. Estamos comprometidos con la cooperación internacional en materia de justicia, con apego al derecho, con respeto a la soberanía, como ha dicho la presidenta Sheinbaum. Gracias. Se formularon 269 requerimientos de extradición de enero del 2018 al 13 de mayo del 2026 a Estados Unidos.
269 requerimientos de extradición. ¿Cuántos se han entregado a México? Ninguno. Ninguno. Del 1 de enero del 2018 al 13 de mayo de 2026, 269 requerimientos de extradición, no han enviado ninguno. Porque la relación es recíproca. Hay casos gravísimos para México. Factureros, exgobernadores, acusados de delincuencia organizada. Ayotzinapa. No hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México. Es decir, ¿qué pide siempre México? Por lo menos nosotros. Reciprocidad. ¿Por qué no han entregado a ninguno? Si son casos relevantes. Si hay reciprocidad. Nada más como información. Sí. Lo que está presentando aquí Roberto es del 1 de enero del 2018 a la fecha, cuántas solicitudes de extradición, sea por detención urgente o ya el juicio de extradición que se está solicitando. En todos los casos se ha negado por parte de Estados Unidos. Entonces, es muy importante que esto se conozca. Ayer comenté que hay una ofensiva de la derecha mexicana con la gran mayoría de los medios de comunicación, los comentócratas, que ahora más que nunca dicen exactamente lo mismo, sin variación, tomando la decisión de solicitar la orden urgente de detención con fines de extradición del gobierno de Estados Unidos para decir que nosotros no queremos entregar a nadie y que además vienen muchos más. Y nosotros en su momento dijimos, a ver, que se presenten las pruebas. Lo mismo que dice Estados Unidos cuando nosotros le pedimos una orden de extradición, preséntanos pruebas. Ah, pero toda la comentocracia, ¿cómo se le ocurre a la presidenta pedir pruebas? Si es lo mismo que hace Estados Unidos. Y en realidad, lo que hay, porque si hubiera realmente un interés de algunas instancias del gobierno de Estados Unidos de disminuir la violencia en México y disminuir el consumo en Estados Unidos, pues hay otras formas de hacerlo, como ahora ya lo han reconocido. Atender la adicción en Estados Unidos, atender el tráfico de armas de Estados Unidos a México y atender la delincuencia organizada en Estados Unidos. No, ahora es como si allá no existiera nada y todos los ojos en México. ¿Bajo qué visión? Pues afectar a lo que estamos viviendo en México, de algunos sectores de Estados Unidos. Y estos de los medios, la derecha, todos, se suben al avión, al camión. ¿No? Como aquí no tienen quien los apoye, como aquí no tienen proyecto de nación, entonces dicen, ah, no, pues ahora vamos a subirnos a la andanada contra el movimiento que representamos. Por eso yo ayer decía, es un tema de algunos sectores de injerencia en el país. ¿Que eso signifique que nosotros estamos cubriendo a alguien? No, la Fiscalía hace sus propias investigaciones y si hay responsabilidades, que opere, que haga su trabajo. Pero no podemos ser omisos de lo que está pasando y del objetivo final, que es ir contra lo que está ocurriendo en nuestro país, contra el pueblo de México. Así de claro. Entonces, ¿por qué damos este ejemplo? Pues porque los argumentos de toda esta comentocracia es que nosotros estamos faltando a la ley, que nosotros no estamos haciendo lo que dice Estados Unidos que deberíamos hacer, o una oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no Estados Unidos, porque también hay que diferenciar. No, bueno, ¿qué dicen ahora? Cuando les decimos, fíjense que cuando nosotros hemos pedido extradición, que es el último año de Peña, incluye el último año de Peña, los 6 años del presidente López Obrador y lo que llevamos en el gobierno. Cuando hemos hecho solicitudes de que se extraditen personas que están allá, que han cometido delitos a México, nos piden pruebas o no los extradita, porque dicen que no hay pruebas suficientes. Pero hay quien dice, no, eso es una falta de la presidenta o de, ni siquiera mía, pues el jurídico de Relaciones Exteriores, que es quien se encarga
de estos temas. Entonces, una relación recíproca. Y no podemos perder de vista, pues, ¿cuál es el objetivo final? Entonces, el camino a seguir, Presidenta, ¿podría quebrarse este acuerdo bilateral para extradición? ¿O? No, nosotros seguimos pidiendo la extradición de estas personas. Igual, en algunos casos ya se negó, entonces hay que ir por el siguiente juicio. Seguir insistiendo, entonces. ¿Sí? Ya preguntarle directamente al canciller. La declaración de Claudia Sheinbaum dejó algo completamente claro. México ya no quiere mantener relaciones internacionales basadas únicamente en obedecer presiones externas, mientras sus propias solicitudes permanecen congeladas. Porque la cooperación verdadera requiere reciprocidad. Y justamente eso fue lo que la presidenta puso sobre la mesa durante la mañanera. Mientras México ha entregado decenas de personas reclamadas por Estados Unidos, 269 solicitudes mexicanas siguen sin resolverse. Y detrás de esos números existen casos que para México representan temas profundamente sensibles: corrupción, desapariciones, crimen organizado y redes de poder que durante años dañaron al país. Por eso, este debate va mucho más allá de extradiciones. Habla de soberanía, de respeto internacional y de cómo México comienza a exigir una relación bilateral más equilibrada. Especialmente en un momento donde el país tiene un peso estratégico cada vez más importante en América del Norte y en el nuevo escenario mundial. Suscríbete para más análisis políticos, geopolíticos y temas que están redefiniendo la relación entre México y el mundo. No olvides dejarnos tus comentarios. Nos vemos en el próximo video.